Tengan todos y todas ustedes muy buenas noches. Saludamos a quienes nos acompañan virtualmente a nombre del señor Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Magíster Julio Javier de Martín y Montes. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les da la más cordial bienvenida al programa de especialización en Desarrollo e Inclusión Social en su segunda edición. Hoy continuaremos con el desarrollo del módulo 13, denominado Programa de Complementación Alimentaria, y corresponde dar inicio a la lección número 31, Rol de los gobiernos regionales y locales, experiencias de articulación intergubernamental e intersectorial, la cual estará a cargo de Catherine Cari Gutiérrez, especialista en supervisión y monitoreo del programa de complementación alimentaria del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Antes de iniciar, invitamos a cada uno de los y las personas participantes en la sala a que puedan hacer sus consultas a través del chat o de la opción preguntas y respuestas que ustedes tienen en la cinta inferior de la pantalla Zoom. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la palabra a nuestra expositora para que pueda iniciar. Buenas noches, Catherine. Gracias por acompañar. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos los presentes. Vamos a iniciar entonces con la lección número 31, correspondiente al rol de los gobiernos regionales y locales, así como las experiencias de articulación intergubernamental e intersectorial que se realiza desde el programa de complementación alimentaria. Cabe señalar, y como ya lo habíamos conversado en la clase anterior, eh, que son diferentes los actores y componentes que se desarrollan dentro de la gestión del PCA, ¿no? Y como ya les había señalado también en la clase anterior, el PCA viene en una etapa de fortalecimiento, de mejora, en la cual se vienen presentando diferentes innovaciones que nos permitan mejorar desde nuestra parte normativa como también la parte operativa y poder brindar un servicio alimentario que sea lo más óptimo para nuestros usuarios. En ese sentido, cabe recordar de que el programa de complementación alimentaria es un programa descentralizado, ¿no? ¿Qué quiere decir que es descentralizado? Que no es ejecutado propiamente desde el MIDIS, sino se desarrolla en articulación con los gobiernos locales. Para quienes están presentes, voy a pedirles que a través del chat o a través del panel de preguntas y respuestas, a ver si recordamos, para que me ayuden ustedes un poquito a recordar, ¿cuántos gobiernos locales tenemos a la fecha que ejecutan el programa de complementación alimentaria? Y se trata de programas gobiernos locales distritales o provinciales. Espero sus respuestas para poder seguir avanzando. A ver si alguien se anima para poder leer. Les repito la pregunta, ¿cuántos gobiernos locales ejecutan el programa de complementación alimentaria, que lo mencionamos en la clase anterior, y corresponde a municipalidades distritales o municipalidades provinciales? Pueden escribir su respuesta. Gracias, Beatriz Sosa. Beatriz señala que es en provincias, ¿sí? Una parte es en provincias, pero nos da un dato muy elevado, ¿no? Que es de 389. Francisco Marcial dice 238. Es correcto, Francisco. Son 238 gobiernos locales que ejecutan el programa de complementación alimentaria y trabajamos con las municipalidades distritales, para ser específica, 43 en Lima Metropolitana, y en el interior del país, incluyendo a la provincia del Callao, trabajamos con las municipalidades provinciales. Esto, por favor, para que también quede para conocimiento de ustedes. Muchas gracias a Miriam, a Rosa, a todos los que han participado con sus respuestas. Continuamos entonces con la presentación de hoy. En este marco de la gestión del PCA, entonces, el MIDIS desarrolla básicamente una labor de rectoría, por tanto, elabora, formula y emite la normativa que va a regir el programa de complementación alimentaria, gestiona el tema de la programación presupuestal ante el MEF. Cabe señalar que el MIDIS, nosotros no contamos con el presupuesto en sí, sino lo que hacemos es toda una gestión que se hace con mucho tiempo de anticipación. Por ejemplo, para el presupuesto 2024, nosotros ya hemos empezado a trabajarlo desde marzo, abril del 2023, ¿no? ¿Por qué? Porque este presupuesto que les llega
a los gobiernos locales es un presupuesto que se aprueba en la ley de presupuesto anual. Entonces se hace toda esa gestión y por tanto es importantísimo el poder manejar la información que tienen los gobiernos locales, principalmente la referida hacia los productos, el costo de la canasta, el costo de sus alimentos, porque toda esa información que llega a través del informe de gestión anual nos permite hacer el cálculo del presupuesto que va a llegar el próximo año. Cabe señalar, y esto les mencionaba como uno de los logros en la clase anterior, es que durante muchos años el presupuesto del PCA se ha mantenido estático, casi por 30 años, ¿no? Siempre se ha mantenido en un poco más de 118 millones de soles, pero se hizo la gestión correspondiente tanto para el año 2022 como para el año 2023. En el año 2022 se incrementó en un poco más de 66%, subiendo a 196 millones de soles, y para el 2023 se ha logrado un incremento eh, bastante sustancial también, no tan grande como el anterior, es del 14% adicional, en la cual a la fecha tenemos un presupuesto que bordea los 223 millones de soles. Para el año 2024, y esto también porque quedó como una de las consultas, creo, pendientes que tuvimos, para el año 2024 el presupuesto se va a mantener igual que el 2023. Y esto debido a que cuando se ha hecho la evaluación de nuestra solicitud de incremento, pues no nos ha ayudado el porcentaje de ejecución presupuestal. Adicional a estas actividades, desde el MIDIS nos encargamos de brindar lo que es la capacitación, la asistencia técnica a todos los actores vinculados con el PCA, principalmente los responsables del PCA de los gobiernos locales, pero también a los comités de gestión local, a la misma población, a los representantes de las organizaciones sociales de base. Realizamos las actividades de monitoreo y también supervisión. Como ya les decía, tenemos desde el año pasado una directiva específica para las actividades de monitoreo y supervisión, y que al igual que el fortalecimiento de capacidades viene en escala, ¿no? Nosotros como MIDIS realizamos estas actividades hacia el gobierno local y el gobierno local se encarga de capacitar y supervisar a los centros de atención. Entonces, como verán, las actividades del MIDIS van por un lado más de control, por el lado normativo, el lado de la rectoría. Y importantísimo, el MIDIS también se encarga de hacer la gestión del presupuesto. En la modalidad de PAN-TBC, esta gestión de presupuesto no es solo del MIDIS, sino que va ligado propiamente a la programación de pacientes que maneja MINSA a través de un sistema que ellos tienen, que es el SIGTB, en el cual recopilan toda la información de los pacientes afectados con esta enfermedad, con la TB, y nos remiten este estimado de pacientes y con ello se procede a hacer el cálculo, ¿no? Solo para la modalidad PAN-TBC. Para las demás modalidades sí depende del número de usuarios que se tienen, el número de centros de atención y del costo de la canasta también que se viene manejando y que se informa a través del IGA, ¿no? Del informe de gestión anual. Por eso es importantísimo que los gobiernos locales nos remitan esta información de forma oportuna y que sea el dato más real, ¿no? Posible, es más, tiene que ser el dato real como para no tener luego el margen de error que a veces se ha presentado. El otro actor del cual les vengo hablando ya bastante es el gobierno local, ¿no? Entonces, el gobierno local es uno de los actores principales, considerando de que es el que recibe los recursos por parte del MEF. Ya desde hace 2 años también este recurso está llegando en dos partes. El 50% del presupuesto asignado les llega en enero y el 50% restante les llega desde el mes de junio. Por tanto, los procesos de compra, que también están a cargo del gobierno local, los puede ejecutar desde inicios de año. No tendría por qué esperar. Y es más, para este año se ha considerado en el nuevo convenio de gestión, que en breve les voy a hablar del convenio, el que pueda el gobierno local presentar el requerimiento durante el primer mes del año, justamente para asegurarnos de que este proceso de compra se desarrolle de una forma oportuna. El comité de gestión local, bueno, el comité de gestión local, existe un comité en cada uno de los gobiernos locales. ¿Bien? Todo gobierno local tiene que tener su comité de gestión local.
está integrado por 6 personas. 3 son representantes de las organizaciones sociales de base, 2 son representantes de los gobiernos locales y el sexto integrante va a depender de los otros 5 anteriores. Y tiene que ser un personal el más adecuado, el más idóneo, para poder ayudar a hacer la selección de los alimentos que conforman la canasta, considerando los valores nutricionales. Mayormente este sexto integrante es un personal de salud, ¿no? Puede ser la nutricionista o el responsable de la estrategia de nutrición y alimentación que se tenga en la localidad. Cabe señalar que el comité de gestión local es importantísimo porque no solamente va a seleccionar los alimentos en base a la normativa vigente, sino además va a apoyar al gobierno local para poder desarrollar todo el tema de la supervisión a los centros de atención. Incluso cuando hay un nuevo comedor o un nuevo centro de atención que quiere ser incorporado, pasa por la evaluación del gobierno local en coordinación con el comité de gestión local. Por eso es importantísimo de que el comité de gestión local esté vigente y esté reconocido bajo la resolución correspondiente. El centro de atención, pues, es el lugar, básicamente, donde se recibe, se almacena, prepara o entrega los alimentos en crudo cocido a los usuarios. Cabe señalar que nosotros, ya hablamos esto en la clase anterior, tenemos 5 modalidades de atención, ¿correcto? Entonces, el comedor propiamente como tal, ese es reconocido como el centro de atención del PCA. Lo mismo, en el caso del hogar albergue, el hogar albergue, que es la institución que es reconocida por la entidad correspondiente o personas de riesgo, es el centro de atención, el que acopia y el que recibe una resolución de reconocimiento. Actualmente en el sistema informático del PCA, que lo tenemos habilitado desde este año propiamente y ya normado además, se viene registrando la información tanto de los centros de atención, donde se les asigna un código automáticamente, y se permite el registro nominal de sus usuarios. Las organizaciones sociales de base, pues son básicamente quienes integran a los comedores. Es un espacio de participación social en la resolución de problemas de índole económica, social y cultural para la mejora de las condiciones de vida de los usuarios. Las OSBs, ellas son el motor prácticamente que mueve a la modalidad de comedores. Y los usuarios, no menos importante, al contrario, es nuestro fin, son las personas que reciben esta alimentación complementaria en situación de pobreza, pobreza extrema, aquellas en situación de vulnerabilidad y personas afectadas por emergencias temporales, cuyos criterios se van detallando en cada modalidad de atención. Como ya les había señalado también, existen 3 componentes que integran el programa de complementación alimentaria, que nos ha permitido a nosotros organizarnos de una mejor manera para poder desarrollar cada uno de los procesos que se desarrollan. La primera es la relacionada a la gestión alimentaria. Este proceso, este componente básicamente va desde la transferencia de los recursos, también incluye todo lo que es el proceso de compras, y la distribución, ¿no? Cabe indicar que es el gobierno local el responsable, ¿no? De que haya una entrega oportuna de los alimentos, de una canasta completa. La canasta que se integra o que se entrega a través del PCA es una canasta de alimentos no perecibles que conformada por 4 grupos de alimentos: cereales, menestras, el producto de origen animal y el aceite. En lo que se refiere al fortalecimiento de capacidades, pues básicamente integra todo lo referido a las capacitaciones y a la asistencia técnica permanente que se viene desarrollando, tanto por parte del equipo del MIDIS hacia el gobierno local como a las OSBs, como también las que desarrolla el gobierno local propiamente a los centros de atención. Y las actividades el tercer componente son las actividades de monitoreo, supervisión y acompañamiento que también se viene desarrollando de una forma permanente. Incluso lo que nos señala la directiva de supervisión es que por lo menos cada gobierno local debe recibir 2 supervisiones, ¿no? Pero pueden ser mucho más. Y de cada supervisión sale una calificación de cómo está la gestión, cómo viene desarrollando, si está cumpliendo con los compromisos que asume el gobierno local y permite tener un calificativo de aceptable, regular, crítico o muy crítico.
Obviamente, si es que el gobierno local sale con calificación de crítico muy crítico, empiezan a incrementar el número de supervisiones para poder hacer presencia y fortalecer las competencias del responsable del gobierno local. Como les decía, para que funcione el programa de complementación alimentaria, pues debe haber un convenio de gestión suscrito entre los gobiernos locales que ejecutan el programa, que repetimos, son 238, 43 distritales en Lima metropolitana y 195 provinciales en el interior del país. Dentro de este convenio se encuentran todas las definiciones, los compromisos y los contenidos de los acuerdos que se suscriben con los gobiernos locales. Actualmente, y esto para el periodo 2020 al 2023, es decir, hasta el 31 de diciembre, el convenio ha sido aprobado mediante un modelo y mediante la resolución ministerial 294-2019, la cual pueden ustedes ubicar escaneando el logo que se les ha presentado en este PPT. Para el 2024 ya tenemos una propuesta del modelo de convenio, la cual ya debe estar saliendo entre lunes o martes a los gobiernos locales y que los especialistas territoriales que tenemos en todos los departamentos también se van a poner en contacto con los responsables de los gobiernos locales porque es necesario de que se pueda suscribir en el menor tiempo posible el convenio referido para el 2024-2027, considerando que de la suscripción de este convenio depende que les llegue la transferencia de recursos al gobierno local. Dentro de los compromisos que asume el gobierno local, hay compromisos propios como entidad, hay compromisos que van relacionados con el comité de gestión local y compromisos que van relacionados con los centros de atención. En ese sentido, el gobierno local se compromete a cumplir los lineamientos, las directivas y todos los documentos de gestión y normativas que emita el MIDES. Asimismo, garantiza el cumplimiento de los objetivos y las fases de gestión del PCA, que ahorita las vamos a ver y que las pueden ubicar ustedes en el lado derecho de sus pantallas. También debe garantizar que el presupuesto que es transferido sea destinado exclusivamente a acciones del programa de complementación alimentaria, de acuerdo con la normativa vigente. Garantiza y cautela la buena calidad y conservación de los alimentos adquiridos por el gobierno local. Y debe remitir la información oportuna al MIDIS de acuerdo a los anexos disponibles en el convenio de gestión. Ahí ustedes, y para quienes están a cargo del PCA, pues van a ver una mejoría en el siguiente convenio, ¿no? Hasta la fecha se ha venido teniendo diferentes informes que tenían que ser presentados de forma física. Además del informe de gestión anual, se presenta el informe de gestión trimestral, cosa de que ya vamos a mejorar porque como tenemos a la fecha nuestro sistema informático PCA operativo, ya hay, al menos los trimestrales, ya no va a ser necesariamente con un formato tan engorroso y tan largo como los que veníamos manejando, sino va a ser información extraída a través de reportes del sistema informático, ¿no? Y de esa manera también estamos mejorando e innovando con la tecnología. En cuanto al comité de gestión local, pues el gobierno local tenía el compromiso de conformar al comité de gestión local, ¿no? Iniciado el año fiscal, así como de asegurar la selección de canasta de alimentos. Para el convenio del próximo, que entra en vigencia el próximo año, el tiempo ha reducido, ya no son 45 días calendarios, sino van a ser hasta 30, de manera que pueda elegirse oportunamente la canasta. Asimismo, el comité de gestión local debe tener conocimiento, ¿no?, de todos los acuerdos que se desarrollan y el gobierno local debe considerar como acuerdos válidos todo lo que se desarrolle en estas reuniones con el comité de gestión. Es importante que en la primera sesión de instalación el comité de gestión local apruebe un estatuto para que pueda regular el funcionamiento. Asimismo, el gobierno local debe informar al comité de gestión local sobre la ejecución presupuestal, sobre el proceso de compras, sobre cómo se desarrolla la distribución en el marco de su plan de distribución, cómo se desarrolla la supervisión y demás funciones que se relacionen o que sean solicitados por los comités de gestión local. Cabe indicar acá
de que si bien es cierto, hemos tenido asistencias técnicas con los comités de gestión local, a partir de este año se ha iniciado ya una etapa de capacitaciones, iniciándose en Lima Metropolitana, pero que se van a hacer masivas ya dentro del interior del país. Y es importantísimo que el gobierno local pues mantenga la capacitación permanente a los representantes de su comité de gestión local para una adecuada gestión del PCA. En cuanto a los centros de atención, el gobierno local se encarga de reconocer y actualizar la vigencia de los centros de atención. Debe asegurar la provisión completa y oportuna de los alimentos, ¿no? Ahí es importantísimo porque hemos tenido diferentes alertas, no solo de los centros de atención, sino también de diferentes espacios como la mesa de concertación, como el observatorio de TV, que muchas veces las canastas que se han venido entregando no han sido canastas completas o que son entregadas de forma muy tardía, ¿no? Y en algunos casos sí se debe a que un proceso de compra se cayó y han demorado, pero luego le subsanan rápidamente los alimentos que hace falta, ¿no? Pero en otros de los casos sí ha sido a veces por un tema ya propio de la municipalidad, en la demora en el lanzamiento propiamente del proceso de compras, ¿no? Y que ha tenido a los centros de atención desabastecidos por muchos meses. Tenemos casos en los cuales incluso han tenido alimentos hasta marzo, abril, y su siguiente entrega recién se está desarrollando entre noviembre y diciembre, y todo este tiempo han estado los centros de atención desabastecidos, ¿no? Y ahí se desnaturaliza el objetivo del PCA, que es brindar el complemento alimentario a esta población necesitada. Entonces, por ello es que se están tomando nuevas medidas y se viene haciendo un monitoreo más constante para evitar de que esté ocurriendo el tema de la provisión incompleta o el tema de que se estén entregando de forma muy tardía los alimentos. Cabe señalar, y aquí sí quiero hacer la precisión, eh, que solo para el caso de la modalidad PAN-TBC, la normativa señala entregas retroactivas. Para las demás modalidades, no hay ningún dispositivo normativo que señale una entrega retroactiva, ¿ya? Solamente para la modalidad PAN-TBC y para casos excepcionales por problemas administrativos, sí su propia norma, y lo establece además así la resolución ministerial 025, sí permite esta excepcionalidad de hacer entrega retroactiva de las canastas. Por otro lado, el gobierno local debe supervisar a los centros de atención para asegurarse de que se esté cumpliendo con los objetivos del PCA, aplicando medidas correctivas o sancionadoras de ser el caso, ¿no? Y eso también en el marco de la normativa vigente. Debe participar en articulación con actores públicos o privados que promueva el MIDIS u otros para el fortalecimiento de capacidades de usuarios, así como también los emprendimientos para la implementación en los centros de atención. En breve vamos a ver algunas experiencias bastante bonitas que se han logrado con apoyo de actores tanto públicos como privados, en las cuales se ha trabajado de una forma tan articulada y tan bien articulada entre el gobierno local, entre el MIDIS y el actor adicional o el cooperante, que ha permitido que los centros de atención puedan tener implementación, equipamiento, incluso en algunos de los casos, el fortalecimiento de sus emprendimientos económicos propiamente, ¿no? Sus propios microempresas. Además, el gobierno local debe brindar asistencia técnica permanente a los centros de atención respecto al PCA y respetar la autonomía, obviamente, de la gestión y organización de las OSBs. Ya en la clase anterior también les había comentado que las organizaciones sociales de base son organizaciones autogestionarias, que son autónomas y tienen su propia normativa vigente. Por tanto, ellas tienen una organización, tienen su presidenta, que tienen sus estatutos, deben tener también su libro de actas en las cuales llegan a acuerdos. Entonces, sí es importantísimo considerar esta medida para que se pueda desarrollar adecuadamente la articulación con ellas. Asimismo, se debe facilitar la generación de oportunidades y o fortalecimiento de las capacidades de las OSBs, ¿no? Para la mejora del servicio y el ingreso
autónomo, ¿no? Para que pueda incrementarte sus ingresos. Cabe señalar que lo que buscamos, y es un sueño, ¿no? Es que en algún momento nos continúe la cadena. Existen, y esto lo vemos porque cuando nos reunimos con las organizaciones sociales de base, existen personas que están por muchos, muchos años en los comedores, ¿no? Y en algunos de los casos sí hay experiencias exitosas, como por ejemplo en Caraballo, en la cual un grupo de señoras empezó a trabajar con una planta de producción de néctar en coordinación con el gobierno local y con una universidad, y tienen un nuevo emprendimiento, ¿no? Entonces eso les permite a que puedan generar sus propios ingresos. Y eso es hacia lo que apuntamos, ¿no? De que no solamente dependan del complemento alimentario que les llega a través del gobierno local, sino sobre todo que puedan ellos ir mejorando, ir gestionando y que puedan ir generando emprendimientos que les permita mejorar y crecer. Dentro de las fases que tenemos a nivel del programa de complementación, más o menos este es el diagrama que se tiene, ¿no? Se suscribe el convenio, luego de la suscripción del convenio viene la transferencia de recursos. Cabe señalar que esto se tomó ya desde el convenio anterior, el que está ahorita vigente, que la suscripción del convenio sea por 4 años consecutivos. Nos ha ayudado porque permite que la transferencia de los recursos sea oportuna y lo vamos a seguir manteniendo así, al menos en el que viene. En cuanto a la fase 2, se viene lo que es el reconocimiento y funcionamiento del Comité de Gestión Local. Estos se incorporan ya en la fase 3. Para incorporarlos tiene que pasar por una evaluación en base al gobierno local y el Comité de Gestión Local, y siempre importantísimo de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Luego, estos centros de atención y usuarios deben ser registrados en el sistema informático del PCA. Existe la fase 5 en la cual el gobierno local nos remite la información referido al informe de gestión anual, el reporte de indicadores, los planes de supervisión, los planes de capacitación u otra información que solicite el MIDIS. En la fase 6 se refiere a la adquisición, recepción, almacenamiento y distribución. Son como dos cadenas, ¿no? Por un lado viene todo lo relacionado al reconocimiento de los centros de atención y a su registro en el sistema informático, pero en paralelo el gobierno local, una vez que recibe el presupuesto, adquiere, inicia su proceso de compras, lo recepciona, lo almacena y lo distribuye. Tengo conocimiento que algunos gobiernos locales, principalmente en Lima Metropolitana, no necesariamente recepcionan y almacenan los alimentos, sino adquieren los alimentos y son distribuidos directamente, y porque así lo dice además contrato que firman con sus proveedores, y los entregan, ¿no? Evitándose el tener un almacén propiamente. Y es válido, completamente válido. Referido a la fase 7, ya está relacionado a lo que es capacitación y supervisión, ¿no? Que desarrolla el gobierno local hacia los centros de atención. Una fase que también tenemos, que no es propiamente del MIDI, sino en realidad es una fase que se trabaja en articulación con el MINEM, está lo relacionado a la declaración del padrón de beneficiarios del Vale FICE, ¿no? Para tal efecto, el Ministerio de Energía y Minas dispone de una plataforma informática del Vale FICE, en la cual los gobiernos locales, a cargo de los comedores, desarrollan propiamente esta declaración de forma mensual y se hace mayormente en los primeros 5 días del mes. Esta declaración es importantísima porque depende de ello que se emiten los vales del siguiente mes. Entonces sí es importante poder desarrollarlos, y por eso es que desde el MIDIS también promovemos que haya esta declaración oportuna. Considerando todo esto, acá tenemos el mismo sistema, como verán, pero ya de una forma mucho más amplia, en la cual vemos la función de cada uno de los actores. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que hemos visto y conversado hace un momento se refiere a las actividades propiamente del gobierno local. Pero recuerden que existen otros actores como el Comité de Gestión Local, los centros de atención y los usuarios, y todos ellos forman parte de la cadena que se desarrolla para la adecuada gestión del programa de complementación alimentaria. En todo este modelo de gestión, normalmente no tenemos
inmerso dentro del proceso como tal al gobierno regional. Sin embargo, sí es necesario, y esto también porque hemos visto casos exitosos en los cuales el gobierno regional también podría ingresar a ser parte, ¿no? Aquí antes de entrar a este punto, comentarles que tuvimos una experiencia en San Martín de un proyecto piloto que se viene desarrollando allá y veíamos que hay posibilidades de que el gobierno regional pueda ingresar, pueda tomar las primeras medidas de control o el primer acercamiento con el PCA a través del financiamiento, sobre todo para casos excepcionales, ¿no? ¿Qué pasa si es que, y eso lo hemos tenido, si es que hubiera un terremoto, ¿no? Mayormente las personas no acceden rápidamente a un lugar donde poder preparar sus alimentos. Entonces se veía de que el comedor comunitario sea el espacio donde pudieran preparar, pero los alimentos no son suficientes como para atender a toda la población, no todos son usuarios. Por tanto, una de las medidas era de que el gobierno regional, en su rol, y porque además también cuenta con presupuesto para tal, pudiera financiar la adquisición de alimentos. No es una posibilidad. Entonces, en ese sentido, veíamos ese acercamiento tan importante con el gobierno regional, hicimos una búsqueda en el marco normativo vigente y de esa búsqueda detectamos estas dos. La primera, en el Decreto Supremo 006-2016 del MIDIS, en el artículo 5, específicamente, señala de que el programa de complementación alimentaria es financiado por recursos del Tesoro Público. Asimismo, puede ser financiado con recursos provenientes de la cooperación no reembolsable, nacional o internacional, conforme con la normativa vigente y otras formas de financiamiento. Es decir, el programa adicional a los recursos que le llega podría recibir donaciones o recursos provenientes de cooperaciones internacionales. Por otro lado, los gobiernos regionales y locales, el sector privado y la cooperación internacional podrán colaborar en la implementación del PCA conforme con la normativa que el MIDIS establezca. En ese sentido, por ejemplo, la Sociedad Nacional de, de Pescadores, ¿no? Ellos, por ejemplo, cada cierto periodo a veces tienen la voluntad de donar pescado propiamente. Entonces nosotros captamos en los distritos que ellos tienen a bien designar o solicitarnos para poder hacer efectiva esa donación. Y es completamente válido y está dentro del marco normativo vigente. Cabe señalar que otra de las medidas que puede, o otra de los roles que puede ir ocupando el gobierno regional es a través del equipamiento, ¿no? En la resolución ministerial 041-2022, que es la que aprueba el reglamento de las modalidades del PCA, señala en el numeral 7 las formas de apoyo o mecanismo de entrega y habilita que el equipamiento es un procedimiento por el cual los gobiernos regionales, locales o el gobierno nacional, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, entreguen bienes y servicios a los centros de atención, ¿no? En ese sentido, ya desde el MIDIS también estamos tomando algunas medidas, porque sabemos que no tenemos un equipamiento hace ya varios años, al menos dirigido a lo que son los comedores. A la fecha tenemos más de 14.000 comedores, y sí hubo una intervención que se desarrolló a través de FONCODES hace varios años atrás. Sin embargo, ahora hemos iniciado nuevamente esa etapa y ya se aprobó una ley que nos está asignando un presupuesto no al MIDIS, sino a Produce, a este sector, para que pueda comprar el equipamiento a los microempresarios, ¿no? Y de esa manera también se fomente la reactivación económica. Entonces, pero para esta primera etapa vamos a iniciar con los comedores y ollas comunes a nivel de Lima Metropolitana y Callao. Y estamos también ya a la espera de que nos puedan habilitar una segunda etapa como para empezar a trabajar con las regiones y con el interior del país. Pero esto sí ya es algo vigente. Ahora tenemos experiencia en las cuales los gobiernos regionales, cada departamento, han considerado bien el poder hacer el equipamiento o la mejora de la infraestructura de los comedores, y también es completamente válido, ¿no? Respecto a la articulación, esta palabra que tanto la repetimos, pero que es importantísima y básica para poder desarrollar apropiadamente la mejora o el fortalecimiento de los centros de atención,
pues nosotros articulamos con diferentes aliados estratégicos, tanto del sector público como el sector privado, ¿no? Cabe señalar que con el Ministerio de Salud, por ejemplo, desarrollamos un trabajo muy de la mano para empezar con todo lo referido a la modalidad PAN-TBC, ¿no? No solamente con el Ministerio de Salud, sino también con las direcciones regionales de salud, ¿no? Las DIRESAS, las DIRIS en el caso de Lima, con quienes además, porque además ellos son los que le remiten al gobierno local la información de los pacientes. Asimismo, se trabaja todo el tema de fortalecimiento de capacidades, ¿no? En diversos temas. Se ha trabajado protocolos sanitarios referidos a cómo debe ser la atención, las buenas prácticas de manipulación, las recetas nutritivas, pero también se ha trabajado temas propios de salud, ¿no? Como la prevención del COVID, y este año se ha incorporado además temas referidos a la anemia, ¿no? A la prevención de la anemia, a la prevención del dengue, la malaria. Con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, teniendo en consideración que la mayoría de personas que están principalmente ligados a la modalidad comedores son en su mayoría mujeres, ¿no? Mujeres que en algunos de los casos se han vuelto lideresas y otras que por diferentes circunstancias han llegado al comedor y poco a poco también van haciendo parte de este grupo humano, ¿no? Entonces, se han aprovechado estos espacios para poderlas capacitar en prevención de la violencia familiar y sexual, así como para prevenir los casos de violencia, ¿no? Hay casos interesantes que hemos podido encontrar en el desarrollo de todas estas actividades, ¿no? Incluso hay algunas lideresas que nos comentaban que en un momento ellas también sufrieron de violencia y hoy en día no solamente son lideresas de comedores, sino además también son agentes comunitarias, son promotoras del MIC, que ayudan también más bien a que otras mujeres puedan mejorar y puedan denunciar y mejorar en general en ese aspecto, ¿no? Entonces, son espacios en los cuales también vamos a encontrar, o encontramos, mejor dicho, a personas lideresas que permiten ese cambio, ¿no? Generacional que necesitamos. Con la Defensoría del Pueblo también trabajamos de la mano, se ha capacitado en temas relacionados a la transparencia, participación y vigilancia ciudadana. Con INDECI se viene haciendo un trabajo de la mano, referido también a la adquisición, al almacenamiento de alimentos para la atención de emergencia, y también estamos trabajando ya con la OCDN propiamente un proyecto piloto que ojalá pueda salir favorable, está todavía esto en formulación, para poder tener la inclusión de un presupuesto en el PPC 068, ¿no? Pero que está todavía ahorita en pañales, ¿no? Todavía está a nivel de proyecto. A nivel de la Embajada de Israel, también nos han apoyado con el tema de comunicación asertiva. Esto principalmente considerando porque las señoras, cada una de ellas, es un mundo en particular. Y es más, cada comedor y cada organización varía, ¿no? Y por ello se consideraba bien el tocar este tema de comunicación asertiva para que haya un buen flujo de información entre ellas mismas. Con el Banco Nación venimos desarrollando, o bueno, hemos desarrollado también capacitaciones relacionadas a educación financiera en el marco de un proyecto denominado Agente Comunidad, en el cual se logró que 3 comedores, uno y el más resaltante que se logró en San Martín, en San Cristóbal, en Picota específicamente, eh, teniendo la implementación de este agente y que permitía que una de las socias tenga su agente del Banco Nación para poder generar este proyecto, ¿no? Ahí el gobierno local participó bastante, la municipalidad, tanto la distrital como la provincial, pusieron mucho empeño a que salga, porque no solamente permitía de que el comedor tenga este emprendimiento, sino además porque permitía de que las personas del distrito, de la comunidad donde se ubicaba, pues tengan un mejor acceso, mucho más efectivo, hacia los pagos, hacia el movimiento financiero, ¿no? Ahí el reconocimiento a este gobierno local, porque además facilitó el espacio, ayudó también con la conexión a Internet que se requería para poder hacer la capacitación a estas personas. Con la SBS se ha venido trabajando educación financiera, como ya les dije, con el Ministerio de Energía y Minas
trabajamos todo el tema de la gestión de Vale-FICE, que ya les comenté también esto en la clase anterior. El Vale-FICE ha venido teniendo cambios notables, ¿no? Hasta el año 2020 solamente les llegaba un Vale-FICE a cada comedor y el costo era de 16 soles. Luego se hizo ajustes en el 2021 ya, en la cual el número de vales incrementaba de acuerdo al número de usuarios de cada comedor. En ese sentido, si el comedor tiene menos de 50 usuarios, debe llegarle 2 vales. Si tiene de 50 a 250 usuarios, debe recibir 4 vales. Y si tiene más de 250 usuarios, debe recibir hasta 6 vales. El costo de cada vale ha incrementado. En el 2021 se llegó a un costo primero de 18, luego de 20. En el 2022 ya se subió a 25 soles y este año cada vale tiene un costo de 43 soles, ¿no? Entonces, si le llega a un comedor, el más chiquitito, 2 vales, ya estamos hablando de 86 soles que recibe para el descuento del FIS. Y ahora ahí sí tenemos que hacer una precisión propiamente, porque en algunos casos las señoras, a pesar de que se les emite y ahora con la tecnología se permite de que además este vale les llegue directamente a su celular, algunas personas no lo canjean, ¿no? En algunos casos específicos, como en Purus, por ejemplo, nos señalaban de que no canjean porque no tienen dónde canjear, ¿no? Entonces sí ya hemos ido mapeando esta información para indicarles también a Minen de que sí, pues no tienen un espacio donde canjear. Pero en otros casos sí tienen donde canjear y aún así no los canjean. Entonces pareciera como que no los necesitaran. Y dice la normativa de Minen que si es que el comedor no canjea por 4 meses consecutivos, pues se le deja de emitir los vale-FIS, ¿no? Entonces, eso es una de las medidas sancionadoras que tiene Minen. Cabe señalar que es una medida reversible, ¿no? El gobierno local tiene la posibilidad de solicitar que los vuelvan a incluir a estos comedores, pero para lo cual deben remitir una solicitud hacia el MINEN, pidiendo y explicando y comprometiéndose un poco a que perdón, ese comedor sí los va a canjear a futuro, ¿no? No va a volver a caer en la misma situación. Con el SIS, con el Seguro Integral de Salud, también se ha trabajado lo que es el proceso de afiliación al SIS, los deberes y derechos del asegurado. Con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tenemos si bien es cierto, esta iglesia tiene una personería privada, hemos trabajado con ellos muy buenas intervenciones. Para empezar, se inicia ya hace 2 años, un poco más, y este es un proyecto que ya culminó, se tuvo lo que era la implementación del proyecto Lima Sur, que contemplaba 2 etapas: equipamiento y reconstrucción, mejoramiento, mejor dicho, de un comedor. Llegaron a equiparse 213 comedores de diferentes distritos de Lima Sur, entre ellos estaba Pachacamac, estaba Villa María del Triunfo, estaba Lurín, ¿ya? Y de todos ellos solamente quedó un comedor eh, seleccionado como tal para iniciar el proceso de reconstrucción. Pero ahí tuvimos una falencia. La falencia fue de que, si bien es cierto, esta intervención venía con presupuesto financiado por la Iglesia de Jesucristo, pero había una contraparte, que para el tema de la reconstrucción, la Iglesia tenía que daba los materiales y el gobierno local con su a través de sus equipos, daba la mano de obra calificada y no calificada para los trabajos en sí. Y el trabajo no se ha concluido, ¿no? O sea, sí se ha hecho la compra de los materiales, la iglesia los ha entregado, el gobierno local ha iniciado con la etapa, pero hubo ya el cambio de gestiones, hubo situaciones que se empezaron a dar y al final el proyecto quedó paralizado y no se culminó lo que se buscaba. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, pues obviamente al donante lo desanima, ¿no? Porque no tiene evidencia para mostrarte que esta inversión que está haciendo, pues es efectiva, ¿no? Y ahí es triste porque nosotros hemos querido de que este proyecto se pueda agrandar en mucho más espacio, porque sabemos de muchos gobiernos locales que sí están disponibles como para poder dar esa mano de obra,
pero sí depende mucho de que cada proyecto que se lance pues sea exitoso. Y cuando estos proyectos pilotos no son exitosos, lo que viene es que normalmente ya no quieren intervenir con ese mismo proyecto si no se van por otro camino, ¿no? Entonces, igual la coordinación con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días continúa porque ellos nos han seguido brindando apoyo durante el tiempo de pandemia, ni siquiera pandemia, sino ya cuando tuvimos los problemas, principalmente acá entre Lima Metropolitana y Lima Provincias, referido a los huaicos, hicieron una donación importante de 297 kits de equipamiento para los comedores que estaban en las zonas afectadas por los huaicos. Asimismo, este año se ha logrado la donación de kit de cocinas y de emprendimientos, también por presupuesto financiado por la iglesia, en la cual se ha llegado a repartir en diferentes lugares como Guaral, en Piura, en Sechura, en Sullana, en Arequipa, en los distritos de Pacarpata, Socabaya, Caima, Cerro Colorado, Yura, en Puno, en Chucuito, también en Cusco, en Canchis, en Urubamba, en Ayacucho, Huamanga, Parinacochas, Huanta, Lucanas, Víctor Fajardo, en Junín y Huancayo. En todos estos lugares se ha llegado a entregar 439 kits de equipamiento consistentes en ollas, en menajería, consistente también en barriles para el acopio de agua, en sus licuadoras. Entonces, que es todo base de donación y de la articulación de la que estamos hablando, ¿no? Por otro lado, aquí en Lima Metropolitana se ha considerado a 13 distritos para hacer lo que era el equipamiento, pero de emprendimientos. Emprendimientos referidos específicamente a panadería y pastelería, ¿no? Entonces, esto se ha logrado hacer la distribución de 61 kits a los comedores populares previamente identificados, porque nosotros tenemos personal que está yendo a visitar a los comedores y a los especialistas territoriales que hacen toda la coordinación también con los gobiernos locales. En todo el desarrollo de las actividades que desarrollamos, en todo siempre se articula con el gobierno local, porque es el gobierno local quien gestiona y quien tiene el manejo de toda su localidad. Entonces, por eso siempre es un trabajo articulado, no directo con los cooperantes, sino con ellos e involucramos a los gobiernos locales para que sean parte de esta articulación, que pudieran hacerlo también directamente, ¿no? Y en muchos de los casos nos invitan a nosotros como para poder tener mayor sostenibilidad en lo que se viene desarrollando. Entonces, estos kits aquí no solamente ha sido para comedores, en realidad ha sido también una intervención para ollas comunes, en las cuales hemos visto que ya las señoras venían desarrollando y que necesitaban como que de un empujoncito como para mejorar un poco más. Para ellos se les ha dado sus batidoras, cocina con horno, equipamiento referido a todo el material que requieren como para que ellos puedan trabajar estos emprendimientos de panadería y pastelería. Además, se desarrollan muchas otras actividades con otros aliados estratégicos, como la Sociedad Nacional de Pesquería, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Y también se ha trabajado un plan piloto entre el Servicio de Orientación al Adolescente y el MIRIS. En algunos de los casos han ido ya estos jóvenes que están en una etapa de reconciliación con la sociedad, pues han ido a apoyar en la limpieza de los comedores, ¿no? A conocer las historias y la situación de las que viven en los comedores, y eso motiva para ambos lados. A estos jóvenes que están en un proceso de reinserción, y por otro lado a las señoras para que también tengan la facilidad de que haya mano joven, chicos que vayan, que les ayuden a hacer la limpieza profunda de un comedor. Asimismo, con el Ministerio de la Producción se fomenta lo que son hábitos de consumo de productos hidrobiológicos, así como alimentación y capacitación saludable. Hace un rato les decía que la Sociedad Nacional de Pesquería también nos ha hecho donaciones, ¿no?, de productos hidrobiológicos. Muchas veces ellos lo hacen directamente con el gobierno local, también es bienvenido, no hay dificultad. Pero varias de las veces en las que lo desarrollan lo canalizan a través de nosotros, igual nosotros nos comunicamos con el gobierno local para poder hacer una adecuada selección de los comedores que están interviniendo. En lo que se refiere a OCE, bueno, esto todavía hemos llegado a tener en algún momento, el año pasado, si más no me equivoco,
capacitaciones relacionadas a la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Pero tenemos ahí todavía un pendiente porque sí queremos mejorar ese nivel de articulación con OCE. Con ADRA se tiene proyectado también tener un proyecto relacionado a los biohuertos en los comedores y con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú también se ha desarrollado el tema de capacitaciones en prevención de incendios u otros accidentes que se puedan dar en los comedores. En referencia a la intervención de los gobiernos locales, vemos de que si bien es cierto, el gobierno local desarrolla la gestión del PCA, pero en algunos de los casos también ayuda mucho a que haya un tema de cooperación entre ellos, ¿no? Si bien es cierto que es la provincial la que gestiona, pero tenemos experiencias bonitas como la de Tacna, en la cual no solamente la provincial se encarga del equipamiento, sino también hay municipalidades distritales que se han sumado a esta iniciativa, ¿no? En ese sentido, la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre ha realizado el equipamiento de 28 comedores y además 2 comedores vienen teniendo todo un trabajo de mejoramiento en la infraestructura. Por su parte, el distrito de Ciudad Nueva también se ha unido, a pesar de que él no es responsable del PCA, pero sí se ha unido en el marco de sus competencias, haciendo el equipamiento de 13 comedores. Lo mismo en el caso del distrito de Pocoyay, ¿no? Son 4 comedores que han recibido tanto el equipamiento como el mantenimiento de sus locales por parte de la municipalidad distrital. Entonces, como verán ustedes aquí en las fotos, hay intervención de diferentes actores. La articulación es básica para poder desarrollar de forma adecuada, para que canalicemos estos recursos que a veces tenemos de las partes donantes, que no solamente son privados, sino como estamos viendo ahora, también son entidades públicas, ¿no? De gobiernos locales, sea distritales, sea regionales, pero que se suman a poder cubrir esta necesidad de los comedores. Por último, quería comentarles del proyecto Emprendimiento Mujer. Este es un proyecto bastante ambicioso, chiquito para empezar, pero importantísimo porque de dar buenos resultados se va a poder extender a lo largo del país en algún momento y esperamos que sea así, ¿no? Este proyecto está a cargo de Foncodes propiamente, pero en toda la etapa inicial hemos trabajado muy de la mano para lo que es la selección de 800 mujeres, de las cuales 320 son de comedores populares y 480 aproximadamente de ollas comunes. La intervención es en 4 distritos de Lima Metropolitana, entre ellos San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Comas, ¿no? Y lo que se busca a través de este proyecto, primero ha sido el seleccionar aquellas personas que tengan conocimiento de algún tipo de emprendimiento o que tengan la habilidad o que ya tengan el emprendimiento en sí para poder fortalecer, dotarlas de un activo, es decir, de un capital semilla, para que esos emprendimientos sean sostenibles. En ese sentido, se han venido ya entregando eh, los equipos que requieren estas personas para mejorar el emprendimiento, pero que no queda solo ahí, sino viene acompañado de toda una etapa de fortalecimiento de capacidades para que sea un producto adecuado que le permita competir con cualquier otra persona que venda ese mismo producto. Y además de ello, viene una tercera etapa que es el saber negociar, el saber vender, el saber articular con con otras ferias y todo, y puedan insertarse en un mercado laboral. Entonces, de esa manera, se quiere ver toda una etapa en general, donde no solamente le das algo para que desarrolle, sino que además la acompañas para que finalmente logres de que sea una emprendedora estas personas, estas mujeres de comedores y ollas comunes, y que puedan tener emprendimientos exitosos y sostenibles. Depende mucho, y acá les repito, depende mucho del éxito de estos proyectos como para poderlos hacer de forma más masiva, ¿no? Es bastante presupuesto que se ha destinado, pero hay un seguimiento muy pormenorizado, se está acompañando, se les hace todo un tema, porque además este presupuesto es gestionado por ellas mismas, o sea, se ha destinado un monto específico y no es que desde el programa FONCODES lo ejecute, sino existe un núcleo ejecutor, este núcleo ejecutor va gastando en medida que se va desarrollando este proyecto. Entonces, por un lado,
se está fortaleciendo esas capacidades de la comunidad de administrar los recursos, y por otro lado, se viene fortaleciendo a estas 800 mujeres para que tengan emprendimientos exitosos. Y eso es hacia lo que apuntamos propiamente. Como verán, y como les dije también en la clase anterior, en el programa de complementación alimentaria tenemos la idea y visoramos, soñamos con que cada día las condiciones de vida de las personas mejoren, ¿no? En la cual, si bien es cierto, el objetivo es brindar un complemento alimentario, que es un complemento únicamente que cubre una porción del almuerzo, pero buscamos el poder tener el impacto en la calidad de vida óptima de las personas. Y para ello estamos seguros de que siempre hay una oportunidad de mejora, que debemos ir hacia la mejora continua, mejorando desde los aspectos normativos, desde el manejo de la información, desde cómo se viene desarrollando cada uno de nuestros procesos, en la articulación que requerimos con los demás aliados estratégicos para poder aportar no solo a la seguridad alimentaria, sino también a la activación de las personas en su vida económica, ¿no? En ese sentido, estamos apuntando, estamos forzándonos bastante para que sea así, y a través de los especialistas territoriales, que son quienes están en campo propiamente, nosotros recopilamos, escuchamos todas las sugerencias, todas las oportunidades o comentarios que nos hacen llegar los gobiernos locales que ejecutan el PCA, para que de esa manera podamos mejorar esta prestación, este servicio que se brinda, ¿no? Bueno, esto es en cuanto quería compartir con ustedes en el tema del día de hoy. Y ahora sí procedo a leer sus mensajes en el chat, así como también en el botón de preguntas y respuestas. Sí, Ok, Elizabeth, tenemos una pregunta de Gloria Godoy que está levantando la mano. Le vamos a dar el pase para que pueda hacer su consulta. ok. Adelante, Gloria, por favor, puedes encender tu micrófono y hacer tu consulta. Gloria, escuchamos tu pregunta, por favor. O cualquier participante que desee hacer alguna consulta puede levantar la mano con la opción mano alzada y le brindamos la opción para que pueda activar su micrófono y hacer su consulta a través del Zoom. Francisco, si me permites, hay un comentario de Beatriz Sosa en el chat referido a la demora en las compras, ¿no? Se debe al sistema del OCE, los plazos son muy largos, deberían ser más ágiles. Sí, Beatriz, al respecto coincidimos contigo, considerando que los procesos de compra se enmarcan en la propiamente en, en la ley, ¿no? O sea, esto ahí nosotros no tenemos mucha injerencia como para poder hacer ninguna modificación, ¿no? Básicamente la ley de contrataciones del Estado rige para todas estas entidades, y sabemos que no solamente ocurre en el PCA, sino ocurre con todas las entidades en realidad, que a veces se genera. Pero también es cierto que depende mucho de cómo se elabora desde el requerimiento, cómo se van desarrollando cada una de las etapas, para evitar caer en observaciones, para evitar de que el proceso se retrotraiga. Entonces, sí, por eso el acompañamiento es importantísimo. Nosotros también queremos enlazar un poco más con OCE para que se pueda hacer ese fortalecimiento, tanto a nuestro equipo como obviamente a los gobiernos locales, y de esa manera pues sean procesos mucho más efectivos. Ahora tenemos otra forma de contratación que es la 27767, en la cual se hace, que también es un poco engorroso porque también tiene un tema de adquisición de productos locales, y tienen que conformar un comité, ¿no? Y ahora hay una nueva que es la 31071 referido a la ley de la agricultura familiar. Entonces, sabemos de que todos estos procesos sí suelen generar o tienen un trámite largo, pero por ello es tan importante el poder hacer el requerimiento de una forma oportuna. Tengo conocimiento que muchos ya están lanzando sus procesos de compra con previsión. Es completamente válido el poder hacerlo, y es más, es lo que se sugiere además, para que cuando llegue el momento ya de tener el presupuesto, simplemente se registran los montos, el código SIAF, todo lo que corresponde, y ya se lanza el proceso, ¿no? Que es a donde debemos de apuntar. Pero lo que sí no está bien
es que se demore o haya inoperancia o dejemos de lado y lancemos el proceso recién en junio o estemos elaborando recién los requerimientos entre junio y julio. Eso sí está mal, ¿no? Ahí sí debemos ir en contra de ello. Hay otra consulta, me parece, de Francisco. Francisco Marcial. Entonces, los puntos más relevantes que los gobiernos locales deben fortalecer. Creo que acabamos de hablar de uno, ¿no? O sea, el gobierno local tiene sus propias casuísticas, sabemos también de sus dificultades, sabemos que también tienen en la mayoría de los casos una recarga de actividades, sobre todo el responsable del PCA, pero el trabajo que se desarrolla en equipo a nivel de los gobiernos locales es importantísimo, sobre todo para el oportuno lanzamiento del proceso de compra y el desarrollo de este proceso de compra. Casos como, por ejemplo, San Martín, eh, es uno de los departamentos donde sus gobiernos locales muy difícilmente desabastecen a los centros de atención, ¿no? Una de las cosas básicas que ellos realizan es su proceso de compra oportuno. Y eso permite que todo el resto de la cadena sea adecuado, porque al tener los alimentos, tienen ya su plan de distribución, inician su supervisión oportunamente, luego de ello ya hacen sus capacitaciones. Entonces, esos puntos creo que serían los claves, ¿no? Y el poder trabajar muy de la mano con la comunidad organizada, tanto con su comité de gestión local, el reconocer apropiadamente a los centros de atención y el manejo de la información, ¿no? Con todo ello, creo que son los puntos más relevantes que se podría indicar. Tenemos el sistema informático PCA, que es una de los mejores lanzamientos que hemos tenido, creo yo, después de muchos años. Tiene reglas de validación, consistencia, también está hacia la mejora porque se han detectado varias falencias y sí necesitamos mejorar este sistema informático, pero depende mucho de que el gobierno local nos remita y registre la información para que nosotros podamos tomar medidas y acciones para la mejora. Creo que ya no hay más consultas. Sí, es correcto, ya no tenemos más consultas en el chat y tampoco no tenemos preguntas del público. Bueno, queremos agradecer tu participación, Catherine, por estas dos sesiones que nos has brindado, en las cuales has tratado lo referente al programa de complementación alimentaria de una forma tan detallada y pedagógica, en la cual nos has ayudado mucho a comprender el, la estructura y el rol que desempeña este programa. Queremos también agradecerte a nombre del doctor Yuri Alejandro Chessman Olaechea, director general de Implementación de Políticas y Articulación Territorial, y también a nombre de todos y todas las personas que participan en este programa de especialización. No, muchas gracias, Catherine, y muchas gracias a todos y a todas aquellas que nos han acompañado. Que tengan muy buena Muchas noche. gracias. Gracias, Francisco. Que tengan buenas fiestas todos. Hasta luego. Hasta luego, Catherine.